Y muy bien, son las 8 de la mañana en punto. Es tiempo de iniciar nuestra clase. Tenemos únicamente 14 personas asistentes o algo así, 15, lo que es realmente una asistencia bastante baja, pero bueno, habíamos programado esta clase y aquí estamos. Entonces, la clase de repaso va a ser algo sumamente breve, algo muy concreto. Y, buenos días, Andrés. Y de ahí simplemente se deja el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y solucionen todas sus dudas. Entonces, vamos con la clase de repaso, nuestra misma clase de repaso. Y vamos acá y digo, clase de repaso, capítulo de integración. El segundo capítulo es el del segundo parcial y va a consistir en aplicaciones. O sea, el segundo capítulo está completamente destinado a aplicaciones esencialmente a la mecánica, a la física mecánica, si se quiere, pero todo lo que es integración en sí, teoría, eso pues se lo concentra en este capítulo y aquí lo vamos a repasar de manera muy breve y muy, digamos, muy directa. Entonces, lo que origina todo esto es el problema del área. ¿Y dónde está la diferencia? Mire usted que en el caso original, usted puede presentar algo así, o por ejemplo, algo así. Aquí está abierto, aquí está cerrado, etc. Entonces, si a usted le piden cuantificar el área entre A y B, es algo muy fácil de hacer. El área en cuestión. Y en cambio, si a usted le piden, en este caso, identificar el área entre A y B, bueno, tiene que detectar que hay un salto y subdividir. Y dice, bueno, acá hay un pedazo y aquí hay otro pedazo de área. Y asunto concluido. Pero, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede en los problemas que estamos tratando? Digo, en los problemas que estamos tratando, se tiene, por ejemplo, la curva siguiente. Acá tiene entre A y B. Entonces, ahí las cosas se complican. Mire que en el caso anterior, usted todo lo que tenía que decir era, en este caso usted decía la base, el área, era igual a la base por la altura. La altura es B menos A. Digo, la base es B menos A. Y aquí lo que tenía que haber dicho, esto era una altura, acá tiene altura 1, altura 2. Entonces, en el segundo caso, tiene altura 1 por la base C menos A, más altura 2 por la base B menos C. Asunto concluido. Sin embargo, aquí, mire usted que la altura varía continuamente. Usted, en el otro caso, usted dividía en subintervalos para que la altura fuera constante. La altura variaba, pero no continuamente. Y ese es el punto. Entonces, esencialmente, ¿para qué nos sirve la integración? Fíjese que aquí anotamos, digo, aquí la altura varía continuamente. O sea, usted no puede hallar un intervalo en que la altura sea constante y eso va a causar grandes problemas.
Entonces, por eso es que este es un problema de cuantificación, o totalización. Digo, se trata de un problema de cuantificación o totalización con variables continuas. Este es el concepto que queda de todo esto. Todas las aplicaciones que vamos a ver en el siguiente capítulo, que es de aplicaciones a la física, todas son problemas de cuantificación donde las cosas varían continuamente, donde las variables varían continuamente. Eso es todo. O sea, tiene que totalizar algo, hay que totalizar algo, pero la variable o sea, varía continuamente. O sea, las cantidades de interés varían continuamente y ese es el punto. Entonces, ahí tienen el primer concepto que definitivamente está dentro de esto. Y entonces, para este caso, usted acude a lo que ya habíamos visto, la definición central, es definitivamente que usted dice la integral entre A y B, que es un límite. Acá tiene un punto muestral y aquí tiene xy menos 1. Entonces, fíjese que la integral es un límite, definitivamente. Y para que esto esté bien, o sea, para que esto funcione de manera correcta, el límite debería tener un valor, primero, tiene que existir el valor, y segundo, que tiene que ser independiente de qué punto muestral elige usted. Si elige aquel que toma el máximo valor en el intervalito, el mínimo valor, cualquier punto que usted elija, el promedio, el de la izquierda, el de la derecha, el del medio, lo que usted quiera, en el límite no debería importar. Entonces, eso también lo notamos. Decimos, es un límite y el punto muestral, no, no, perdón, tengo que decir, eh, dicho límite no debería depender del punto muestral. Después, sin mayores discusiones ni entrar en detalles, mencionamos dos cosas. Primero, las funciones continuas son integrables. ¿Qué quiere decir? Que ese límite existe y cumple todo lo que les acabo de decir, cumple todas las condiciones. Y segundo, que las funciones continuas por tramos, o sea, que tienen alguno que otro salto, también son integrales. Son, todo lo que hay que hacer es subdividir en los tramos, o sea, es una cuestión de sentido común, aquí lo tienen. Sí, por supuesto, ¿cómo calcula? Bueno, pues, un primer tramo donde hay continuidad y un segundo tramo donde también hay continuidad. Eso es todo. O sea, como ven, ahí se tiene la idea central de qué son las integrales. Bien, acá lo podría mencionar solamente como comentario, o sea, esto es comentario. Las funciones no integrales, aunque no, mejor prefiero
dejar esto para otro momento. No vamos a, no hay necesidad, esto es un repaso, entonces no es una, no quiero introducir más información de la necesaria, de la estrictamente necesaria. Muy bien, eso es. Entonces, ¿cuál es nuestra siguiente estación? Decimos, ahora vamos con lo otro, que es 2, el teorema fundamental del cálculo. O PFC. PFC. Entonces, básicamente, si F es tal que su derivada, o sea, si es una antiderivada de F minúscula, luego la integral entre A y B de F de X es igual a la evaluación. F en B menos F en A, no vamos a ver nada de la demostración. Y obviamente lo que sí es fundamental, lo importante de todo esto es que el PFC libera de una cantidad enorme de cálculos difíciles. Por supuesto, el precio que se paga es tener una antiderivada. Entonces decimos, el precio que el TFC exige es tener una antiderivada. Entonces, por esta razón, el cálculo de antiderivadas fue el centro de atención e interés del cálculo integral durante mucho tiempo. Por lo menos durante una buena parte, por lo menos hasta, ¿no?, el siglo XX. Con los sistemas actuales, los sistemas computarizados modernos, no hace falta adquirir toda la maestría, toda la diestría que se nos exigía a nosotros, a los antiguos, a los que, bueno, pues estamos, los que fuimos educados en el siglo XX, como otras limitaciones tecnológicas, etcétera, no con las grandes herramientas que tienen ustedes. Entonces, obviamente, esa es una de las razones por las cuales es importante, porque libera eh, mucha carga en los cálculos. Y la otra razón, y por eso también se le llama teorema fundamental, es por razones teóricas, y es que el TFC conecta los conceptos de integración y diferenciación. Entonces, eso es lo que sucede, que conecta dos conceptos fundamentales, dos pilares de lo que es el cálculo, la integración y la diferenciación, están conectadas en el TFC. Por eso es que se le llama teorema fundamental del cálculo y por eso es que ocupa un lugar tan especial en las matemáticas.
¿De acuerdo? Entonces, ese es el papel que sigue, digamos, el papel que tiene el TFC en todo esto. Muy bien, entonces ya hemos hablado de lo que es el TFC. Vamos con lo siguiente, y es el cálculo de antiderivadas. Entonces, hemos visto 4 métodos. El de sustitución, que este sigue el paradigma del cambio de variable. Les explico. El cambio de variable, o sea, el cambiar de variable, es una estrategia mucho más general que va mucho más allá del cálculo integral. Hay muchos otros escenarios que ustedes van a encontrar en sus materias donde usted cambia la variable y todo se le arregla. Ahora bien, cuando hace esos cambios, dependiendo del escenario, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de, en el caso de cálculo integral, pues está haciendo un cambio de variable en una expresión integral. Entonces acá el problema va a ser la derivada. Hay que cuidar la derivada de la función cambio de variable. Usted va a decir que u es una función g de x. Entonces va a importar mucho esa derivada. Y como les decía, en otros casos hay otro tipo de problemas donde las expresiones van a ser netamente algebraicas. Entonces, usted hace el cambio de variable y se llega a ciertas claridades, a ciertos escenarios ventajosos. Entonces, en ese sentido, el paradigma mismo de cambio de variable es muy importante. Y hay otros escenarios, problemas de optimización, por ejemplo, donde no hay derivadas. Pero hay otro tipo de cosas por cuantificar que uno tiene que seguirle la pista. Entonces, el paradigma en sí del cambio de variable es muy importante porque lo ayuda a desatascarse, a desempantanarse de una situación en la que hay poca claridad, donde todo es difícil. ¿Sí? Ese es el paradigma. El otro es el método de integración por partes. Y es que acá, este es uno de los más importantes en matemática, y es, de alguna manera, es un criterio de dualidad. Enseguida les explico, o sea, el criterio, o sea, la palabra dualidad es algo muy, muy, muy amplio, o sea, se usa en cualquier cantidad de cosas. Es una forma elegante de decir, es una forma muy académica de decir que yo puedo repartir carga, ¿de acuerdo? Es como decirles, en lenguaje muy, muy, muy popular, bueno, pues que yo tengo 2 bestias de carga, ¿no? Tengo 2 mulas y resulta que yo, sin mucho criterio, estoy llevando toda mi carga en una mula, digamos, en la mula de la izquierda, y la mula de la derecha está completamente libre. Entonces, ¿qué hace la dualidad? Pues el criterio de dualidad es no, digo, oiga, aproveche la otra mula, la de la derecha. Entonces, dele la mitad de la carga, y así todo va a funcionar mejor. En lenguaje popular, esa es la idea central de lo que es la dualidad, que usted pueda aprovechar 2 estructuras matemáticas en paralelo y repartir carga, repartir responsabilidades. De alguna manera es ese el criterio. Entonces, acá, ¿dónde está eso? Está precisamente en esta expresión. Cuando le dicen fg' de x, que es igual a fg menos gf' de x, lo que le están diciendo es que usted está pasando la derivada. La derivada de aquí se la está pasando a otro lado. Bueno, ¿y por qué habría usted de estar interesado en eso? Seguramente porque esto es difícil de manejar.
Estratégicamente esto es difícil de manejar y en cambio esta derivada es fácil de manejar. Y eso es algo que hemos visto en todos los ejemplos. Pero el paradigma mismo detrás de todo esto, el espíritu, está en el criterio de dualidad. No se olvide, lo que hace es bajarle una derivada a G, se la baja y se la pasa al otro. O sea, le pasa la derivada al otro. Entonces, si usted tiene información, digamos que no tiene información suficiente sobre G', pero tiene información suficiente sobre F', entonces aplica integración por partes y aquí usted va a tener un término que es más fácil de manejar. Esencialmente, eso es lo que se busca. ¿De acuerdo? Eso es lo que realmente se busca en todo esto. Entonces, como les digo, integración por partes, así usted como lo ve, es, bueno, es una fórmula matemática y nada, pero su mensaje va mucho más allá. Su significado, sus paradigmas influyen profundamente en lo que es precisamente la estrategia de resolución de problemas, que es algo que ustedes van a necesitar el resto de sus carreras. Siguiente, el método de sustituciones trigonométricas. Esto, más que un paradigma, lo que conlleva son las expresiones cuadráticas. Expresiones cuadráticas y las relaciones pitagóricas. Que son algo que han probado ser demasiado útiles. Por un lado, pitagóricas. Por un lado, han demostrado ser extremadamente útiles y por otro lado, han mostrado ser muy presentes. O sea, aparecen constantemente. Esto es el coseno cuadrado más el seno cuadrado, que es igual a 1, o si se quiere, 1 al cuadrado, para que tenga un aspecto más pitagórico. Entonces, más que nada, esto se lo estudia por frecuencia, más que porque lleven un paradigma en sí. ¿De acuerdo? Es que son algo muy, muy frecuente. Entonces, la motivación es la frecuencia. ¿Por qué seguimos estudiando estas cosas? A pesar de sistemas maravillosos y poderosísimos como Wolfram Alpha. ¿Y qué más? Lo último, fracciones parciales, que el paradigma que conlleva es el divide y vencerás. ¿De acuerdo? Si me dice, usted tiene una expresión que no es agradable de integrar, pero si usted la separa, déjame ver que esto sea más para que no me enrede con los signos. Positiva, positiva, y ahora sí. Entonces, acá, ¿por qué divide y vencerás? Porque está dividiendo una expresión algebraica compleja en dos expresiones algebraicas más simples. Fracciones parciales, como les dije, pertenece más, pertenece al álgebra antes que al cálculo. Y por lo tanto hay infinidad de escenarios en que se modelan matemáticamente de manera algebraica, con álgebra lineal, etcétera, que van a solucionarse en los que puede ser útil tener fracciones parciales y por eso es que nosotros insistimos en que se revisen esos 4 métodos. Los demás ya no. Para todos los demás métodos está, por supuesto, Wolfram Alpha, incluso para estos métodos. O sea, esencialmente lo que estamos insistiendo acá es en que usted entienda conceptualmente
estos métodos, estos 4 métodos, pero no que los calcule, porque pues para eso está un sistema, usted mismo resolvió en el quiz, una integral que era por partes, por cierto, una de las integrales era por partes, y bueno, resulta que Wolfram Alpha la hace perfectamente sin que usted tenga necesidad de tener diestría en el método. Pero sí, la idea es que usted entienda conceptualmente estos métodos y en qué consisten. Entonces, son los 4 métodos y nuevamente se los estudia, voy a dejarlo por escrito. Veamos estos métodos. Todavía. Y a pesar de los sistemas computarizados, como Wolfram Alpha, porque los paradigmas que conllevan van más allá del cálculo de antiderivadas. O sea, tienen un beneficio ulterior, un beneficio más allá del cálculo de antiderivadas que usted ya no lo necesita. Ese beneficio no lo necesita para responder a antiderivadas. Ese beneficio lo necesita como formación para responder a otros problemas futuros. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros acá en la Escuela de Matemáticas consideramos estos 4 métodos vigentes. ¿De acuerdo? Antes era muchísimo más. O sea, la colección de métodos era larguísima, se la estudiaba de manera pues extensa, era algo sumamente amplio. Y bueno, fue toda una etapa de la vida, pero que ya la podemos dejar atrás en función, digamos, para ocuparnos de cosas más importantes. Y me pregunta si no me gusta OrNote, las notas de clase quedan más organizadas. Y voy a ver qué pasa. Este Open Board, pues me ha servido bastante y ¿sabe? Lo que pasa es que el grosor del lápiz me obliga a hacer la letra un poco más grande y eso la hace un poco más legible. En cambio, cuando el grosor es más delgado, le muestro, por ejemplo, acá voy a poner más delgado y va a ver que mi letra es un desastre, es peor de lo que suele ser. Digo acá, digo, estudiamos eh, estos métodos. Entonces, fíjese que ahí tiene esa letra y se hace verdaderamente ilegible. Entonces, para mí, independientemente independientemente de lo bonito que pueda ser el sistema, el grosor del lápiz es fundamental para que se pueda leer lo que vaya a escribir. Entonces, esa es la razón por la cual tengo ese tipo de, digamos, por el momento ese tipo de apego, pero le prometo investigar y ver qué es lo que se puede hacer. O también con qué otras opciones. Muy bien, entonces, y de hecho, mire, voy a pedir un borrador un poco más amplio para que no ocupe demasiado tiempo. Borrar esto, ahora lo dejo en su tamaño normal y esto lo devuelvo acá. Perfecto, entonces después de esa breve pausa,
voy a mencionar los últimos dos temas que vimos. Y el primero es la función de acumulación. Que es la integral desde algún punto A, no importa cuál, hasta X, de f de t de t. Los conceptos son que f es una antiderivada. Y segundo, se la usa cuando no es fácil hallar una antiderivada de f en la manera en que estamos acostumbrados. La manera que estamos acostumbrados. Es decir, como, es decir, que sea expresable acá, que sea expresable en términos de polinomios, funciones racionales, algebraicas y trascendentes. Trascendentes, entiéndase, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. Entonces, muchas veces uno no puede hallar una antiderivada en esos términos y ahí es cuando introduces el ejemplo, el ejemplo bandera, es precisamente e a la menos x cuadrada. Que es definitivamente una función importantísima, pero que usted no le puede hallar una antiderivada, no en los términos que nosotros conocemos. Entonces, esa es la razón por la cual se introduce. Y el segundo caso, lo otro que hay que ver, es que si usted define una función f de x entre a, pero esta vez alfa de x, de f de t de t, entonces la derivada cambia. Acá f' de x es igual a f evaluada en alfa de x y alfa' de x. ¿Sí? Se aplica la llamada regla de la cadena, eso ya lo habíamos explicado con detalle, al menos las motivaciones, sobre este límite. Por supuesto, si esta fuera la función x, o sea, la función de identidad, esto simplemente se vuelve 1, que es el caso particular. Pero acá se aplica la regla de la cadena para casos un poco más generales. Es todo lo que hay que decir acerca de la función de acumulación. Muy bien. Y entonces nos queda lo último, y es lo siguiente. Entonces me queda 5, que son las integrales impropias. Y no me resumen. Entonces, las integrales impropias
van a tener, por ejemplo, límite cuando x tiende a infinito de a x de f de t de t, que vendría, esto es lo que vamos a entender como la integral entre a e infinito de f de t de t. Entonces, mire que acá, esto es un límite, por supuesto, que lo hemos escrito, pero la integral es un límite, o sea, es un límite de un límite. Y en este caso, lo que estamos tratando de evitar, lo explicamos en todo detalle la anterior vez, son los intervalos infinitos. Los intervalos infinitos. Y lo que dijimos es que si los intervalos son infinitos, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esta definición, la que tenemos en pantalla, esta definición clásica, no tiene sentido porque si el intervalo tiene longitud infinita y yo tomo una cantidad finita de puntos, entonces, ¿qué va a pasar? Que al menos una de estas distancias es infinita y esto se vuelve infinito y es una locura. O sea, pierde sentido. Entonces, si el intervalo tiene distancia infinita, esta expresión fracasa. Por eso es que se toma entre A y B, donde esto tiene sentido, y luego se hace, y luego se hace B tender a infinito. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Esa es la razón por la cual se maneja esa estrategia en la integral impropia con intervalo infinito. Y el otro caso es el límite cuando x tiende a b en la integral de a b de f de t de t, que, perdón, esto no es así, esto es hasta la variable. La variable es x, y esto es lo que se va a entender como la integral entre a y b de f de t de t. Hasta ahí, pues, realmente parecería que no dije nada nuevo, y la única circunstancia en que valdría la pena decir esto, de manera, digamos, en que no estoy diciendo algo nuevo, sería que, digo, se usa cuando f tiene una asíntota vertical en b. Es decir, que el límite cuando x tienda a b de f de x puede ser más o puede ser menos infinito. Entonces, en ese caso, nuevamente, fíjese que si se va a la definición estricta de integral, ¿cuál va a ser el lío? ¿Cuál va a ser el problema? El problema es que si usted quisiera, o sea, como esto tiene que ser independiente del punto muestral, entonces mire, divida usted en un número finito de intervalos. Uno de esos intervalos va a tener que tomar b. F en b es infinita y todo esto se le cae. Entonces, por eso es que usted no puede hacer eso, sino que pide un número un poco más pequeño y luego hace tender. Eso es todo. Entonces, es una estrategia y es un límite de un límite, como vemos acá. ¿ven? Es un límite de una integral, o sea, es un límite de un límite. Es una estrategia, ambas son estrategias para solucionar este tipo de conflictos. Entonces digo, escribo. Ambas son estrategias para solucionar el hecho de que la definición directa, la definición directa u original,
conduciría a un absurdo. Entonces, no son integrales propiamente dichos en ese sentido. De ahí viene el nombre de integrales impropias. Y eso es todo. Es todo lo que hay que ver. Entonces, una última recomendación antes de abrir el espacio para preguntas, aunque no todavía están para cosas más que ver, y es la siguiente, y es que, por ejemplo, fíjese que, digamos, hay que mantener todos los conceptos en mente, y no solo algunos. Por ejemplo, mire, si a usted le piden hallar la integral entre A y B, y de hecho lo voy a complicar un poco más, perdón. Vamos a... Quiero complicarla hacia este lado. Entonces, el punteo va hacia acá. Entonces, fíjese que si a usted le van a preguntar, esta es la función, la integral entre A y B de f de x de x, pues no olvide que hay un concepto de área asociado. O sea, si usted va a tratar si usted va a tratar de utilizar el teorema fundamental del cálculo para responder a esto, pues lo va a poner en problemas muy grandes, porque tiene que hallar la derivada y demás. Es algo muy pesado. La descripción de esto, por ejemplo, en Wolfram Alpha es algo muy pesado, pero si usted mantiene el concepto de que es un área, cuantifica este valor y cuantifica este otro valor. Es más, mire, vamos a hacer esto. Digo, hagamos, hagamos esto. Voy a cambiarlo. Voy a pedir esto. Aquí está. Esto para que se lea mejor, lo anoto aquí. No, mejor. Que esto es algo, esta fue una pregunta del simulacro o algo muy parecido. Entonces, si yo digo la integral entre a y b de f de x, pues mire que acá va a haber un punto C. Usted puede plantear, en vez de andar haciendo cálculos y demás, dice integral entre a y c, y acá más la integral entre c y b. Y entonces ahora voy a escribirlo de manera muy, digamos, muy imprecisa, pero que sirve para las ideas. Entonces acá digo área de rectángulo menos área de trapecio. Porque fíjese que para usted darle esto a Wolfram Alpha, tiene que hallar la ecuación de la red. Y eso va a ser un peso algebraico en el que se puede equivocar. Entonces realmente no vale la pena. Pero si usted mantiene el concepto de que la integral, o sea, lo que modificó originalmente, lo que originó realmente la integral, que fue el problema del área, aquí está,
el área del rectángulo, el área del trapecio, y asunto concluido. Lo calcula por un lado, lo calcula por el otro, lo sustrae. ¿Por qué? Porque este es negativo y asunto terminado. Entonces, básicamente, eso es lo que le quiero decir. Mantenga todos los conceptos presentes. No se ancle con uno solo. Ese es precisamente el típico error que uno comete como estudiante, que simplemente se concentra en un concepto, pero no ve las conexiones en los otros, con los demás conceptos que se han estudiado. Y a ese respecto, y con esto ya, termino, les comento, aquí está, esta es nuestra página. En la anterior clase, yo les presenté el mapa conceptual de integración, que aquí lo tienen, está a su disposición. Entonces, este es un mapa que yo elaboré para ustedes. Los invito a que ustedes hagan sus propios mapas, algo que realmente los oriente mejor. Y aquí está todo, mire, desde el problema del área y los problemas de cuantificación continua, todos son eso, pasando precisamente por las cosas principales que hemos visto y las conexiones, ¿de acuerdo? El teorema fundamental del cálculo, cómo este teorema fundamental hace que el cálculo de antiderivadas no sea una simple curiosidad matemática, sino que sea algo de sumo interés que realmente ocupó a los matemáticos durante una buena parte de la historia. Entonces, acá tienen este mapa conceptual. Espero que les ayude durante el examen para repasar y todo, véanlo bien, y que les sirva, como les digo, de una síntesis de todo lo que hemos visto hasta el momento. Muy bien, esta clase ha sido bastante más extensa de lo que yo habría querido, pero bueno, aquí la doy por concluida y acá entonces yo abro el espacio para preguntas. Un segundo, abro una ventana y ahora sí me pongo a ver preguntas. Vamos a ver qué tal me va. Para Juan, este es un repaso del primer parcial, evidentemente, sí. Bien, entonces, a ver. Alejandro, esta semana en las secciones activas vamos a estudiar esta primera unidad. Vamos, más que nada, se van a estudiar integrales impropias en las clases prácticas. Pero si sobra tiempo, van a hacer un repaso general de ejercicios y todo. Pero la prioridad es integrales impropias en el trabajo de esta semana para su clase práctica. Natalie López, profe, recomiendo quitar un menos ya que sería a suma de áreas en el último punto. No, no es o sea, es la suma algebraica, pero ojo, el área, el área es positiva. Entonces, a ver. El área es positivo. ¿Usted cómo le halla el área a un trapecio? Promedia los lados paralelos. Este lado, de aquí, este lado lo promedia con este lado y lo multiplica por la altura. Ese es el área del trapecio, ¿no? Y eso siempre le va a dar positivo si es que usted maneja esto como números positivos. Ahora, claro, si va a manejar esto como números negativos, entonces el área le va a dar, bueno, negativa, pero bueno, no es un área, ahí sí es un integral. Pero bueno, en ese sentido, estoy entendiendo área del trapecio como un número positivo desde la geometría euclidiana, ¿de acuerdo? Y, dos menos, se refiere a eso, es porque quería acentuar, perfecto. Entonces, si a usted le... Escribamos esto en un solo renglón, ¿qué les parece? Así, así nos evitamos este tipo de problemas. Y digo que es igual a área del rectángulo R menos área del trapecio T. Y ya estuvo. Excelente. Creo que con eso estamos un poco mejor. Exacto, Natalia. Exactamente. Creo que, y muchas gracias, Alejandro. De esa manera ya lo tenemos más claro.
Perfecto. Entonces, a partir de este instante, el espacio para preguntas está abierto. Todo lo que ustedes quieran. Este es un buen momento de preguntar. Denme un segundo, quiero ver. Tengo 40 personas conectadas, que es algo, digamos, es muy breve, es una asistencia muy breve. De todas maneras, mm, hace 2 sábados creo que tuve 150 personas. Eso fue algo realmente una asistencia muy escasa. Pero bueno, eso ya es inevitable. Entonces, preguntas, por favor. Yo digo acá, abrimos el espacio. A partir de este momento, abrimos el espacio para preguntas. Entonces, las preguntas que quieran, por favor, son bienvenidas. Eh, esto. Y yo escucho o leo sus preguntas. ¿Preguntas, por favor? No se olviden, el parcial es el 22 de, es el 22 de noviembre, el lunes 22, de 8 a 10. Muy importante, por si acaso, muy importante. Y lo voy a escribir. Sí, entiendo. Entiendo que la semana de parciales complica todo esto. Entonces, mire, el examen parcial, primer parcial, hay algo importantísimo y es lo siguiente. Eh, la duración del examen es de 2 horas. En total. Esto es de 8:00 a 10:00. Sin embargo, la resolución del examen es para 1:50. Es decir, que va de 8:00 a 9:50. Los otros 10 minutos son para que usted envíe sus respuestas. Diligencia sus respuestas y envíelas y evítese problemas. O sea, no, si usted utiliza el tiempo, esos 10 minutos para seguir resolviendo el examen, lo hace bajo su propia responsabilidad. Entonces, no se olvide, el examen realmente a las 9:50 ha terminado y usted tiene que dedicarse a enviar sus respuestas. Si decide utilizar de otra manera el tiempo y luego las cosas salen mal, pues bueno, ahí es donde van a aparecer problemas y la escuela no se responsabiliza por ello. Otra cosa importante que también va a estar en su citación, cuando envía, cuando hace el correcto envío, Google Forms automáticamente le envía un recibo con la copia de sus respuestas.
consérvelo. Este es el único documento con el cual usted va a poder hacer reclamos con relación al envío de respuestas. Con relación a la calificación, ese es otro tipo de reclamo. Pero si alguien dice que envió las respuestas y no tiene el recibo, entonces sencillo y simplemente se asume que no las envió a tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, cuando se ha enviado correctamente, cuando se ha enviado a tiempo y de forma correcta, entonces Google Forms le va a enviar ese recibo. Ese recibo es lo único que puede, realmente es lo único que la escuela va a aceptar como comprobante. Eso es fundamental. Y lo otro importantísimo es lo siguiente, y es que para que su prueba sea válida, debe ser respondida desde su cuenta institucional. Nos vamos a poner mejor desde la cuenta institucional a donde le llega la citación. La citación a parcial. Esto vale para todas las instancias, parciales, quizzes, etc. Entonces, la próxima semana le va a llegar la citación, tal y como fue para el quiz, como para el simulacro, donde le va a decir, aquí va a estar su examen, aquí está Google Forms, y entonces, digamos que dicho eso, o sea, ahí está su prueba. Entonces, desde esa misma cuenta es que usted tiene que contestar sus respuestas. De lo contrario, la prueba va a ser anulada, no es considerada válida. Entonces, tenga todo eso en mente. Todo eso va a estar escrito en el correo de citación que se les va a enviar la próxima semana. Entonces, eso en lo que se refiere al mismo examen. ¿De acuerdo? En qué es el examen parcial. El examen pues no va a ser como el quiz, que sea todo para el computador, no, sino que algunas partes usted podrá apoyarse en el computador, otras no, parcialmente, etcétera. O sea, pero van a haber conceptos, van a haber cosas donde usted tiene que tener un entendimiento mismo de la materia. Y dice, profe, ¿usted qué recomienda para plantear correctamente una integral? Alejandro, esa es una pregunta muy amplia, es decir, depende del contexto. Lamentablemente eso es caso a caso, pero a ver, lo que pasa es que a veces las personas no saben que la clase se va a dar el sábado. No saben que es festivo. Me ha pasado. Y, a ver, decimos, bueno, sí, o sea, entiendo que la gente no tenga eso presente, pero es que eso se está publicando continuamente en la página del curso y pues los estudiantes tienen que repasar. O sea, ellos tienen que ver constantemente la página para ver qué actividades hay, qué tareas se están asignando para la próxima semana, etcétera, etcétera. O sea, eso depende de los estudiantes mismos. Y ahora, cuando usted me dice qué recomienda para plantear correctamente una integral, tal vez se refiere al método de integración. Realmente no hay una respuesta general. Normalmente es la experiencia la que, digamos, la que a uno lo ayuda y dice, bueno, esto se resuelve por integración por partes o por sustitución o una combinación de ambas. Es decir, no es algo muy fácil. Esencialmente, la experiencia y la práctica es lo que a uno le va permitiendo intuir cuáles son, digamos, cuál es el camino correcto, el camino estratégicamente correcto, no matemáticamente, sino estratégicamente correcto, para poder resolver una integral. De cualquier manera, yo creo que cuando hay una integral así, planteada algebraicamente, lo primero es consultar Wolfram. Si
si es que está dentro del alcance de Wolfram Alpha el poder resolver esa integral o no. Si la información que usted dispone pues, es suficiente para que Wolfram Alpha la, la conteste, ¿de acuerdo? La resuelva por completo. Y Sergio, ¿se publicará un taller de repaso en la página del curso? No, no, realmente no. Simplemente ustedes tienen que utilizar la semana haciendo una, digamos, coleccionando, resolviendo sus dudas y todo lo que se ha visto. Y ya, no, no va a haber un taller de repaso, simplemente hicimos esta clase de repaso para tener una idea clara de los conceptos, ya más allá de todas las técnicas que se han venido estudiando, exponiendo durante todo este tiempo. Más preguntas, por favor. Me dice cuántas preguntas son. Lo dejo por escrito, de todas maneras. El parcial tiene 5 preguntas. 5 preguntas. Y digamos que es esencialmente exhaustivo en el sentido de que abarca toda la materia, ¿no? Entonces decimos esencialmente exhaustivo, pues abarca toda la materia. Revisa todo, no deja nada por fuera, o muy poco. Digamos, lo que deja por fuera es muy, muy poco. En ese sentido, pues los exámenes pues, son así, son completamente exhaustivos. Y obviamente lo que se busca en un examen es medir el entendimiento, o sea, si realmente entendió los conceptos. Los cálculos no, los cálculos son, para eso está el computador que lo puede hacer mucho mejor que nosotros. La idea son los conceptos, las ideas centrales de todas, si usted puede revisar, o sea, si usted puede realmente entender todas. Más preguntas, por favor. ¿Preguntas? Materia. Preguntas, por favor. Sí, el examen tiene muchos más conceptos. No se olvide, el quiz es netamente operativo. El quiz es completamente operativo. Los otros 2 quizzes que nos quedan van a ser así, operativos. Algo que usted simplemente le pregunta al computador y que el computador le contesta. ¿Cuál es el objetivo del quiz? Asegurarnos de que usted sabe manejar la herramienta. Es decir, en otras palabras, mire, si yo le hago una pregunta de fracciones parciales, en un quiz lo que voy a verificar es esto. A ver, aquí está en Wolfram Alpha, ¿dónde está? En álgebra, y ahí yo tengo la opción de, eh, polinomios, matrices, simplificación. Acá lo tenía. Acá lo tenía. Según yo estaba en álgebra. Bien. Algo pasó. A ver, digo acá. Así, partial fractions. Y a ver si lo localiza. Pide partial fractions de 1. Acá digo 1 dividido entre x por
X más 1. Pues básicamente, esto era dividido. Entonces, básicamente, en un quiz, si yo le hago esta pregunta, hálleme las fracciones parciales de esto. Entonces, lo que le estoy preguntando es si usted sabe cómo pedirle a la herramienta de su elección hacer fracciones parciales. Si en cambio le digo la antiderivada, entonces ya no necesito esto, sino decir integre esa función y ponga aquí dx. O sea, todo lo que estoy viendo en un quiz es si usted sabe manejar la máquina como corresponde. Acá Wolfram Alpha ya hizo fracciones parciales, ya integró, ya hizo todo. Ese es el objetivo de un quiz. Punto. O sea, es netamente operativo. Pero en el examen sí se ven más conceptos. Se revisan más conceptos, si es que tienen las ideas mismas del curso, si están más claras o no. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido eso es lo que se revisa. ¿Sí? Las ideas centrales, el entendimiento principal. Por ejemplo, ahora a lo largo de la clase lo que repasamos fueron las ideas. Fíjense que no repasamos técnicas, repasamos ideas, significados y todo aquello. ¿Sí? Más preguntas, por favor. Buenos días, profesor. ¿Podría mencionar los temas que entran en el parcial? Los temas. Aquí está, vamos, aquí se lo muestro. El programa del curso, acá en el programa calendario, está todo. Y el programa detallado. Primer parcial, todo hasta integrales impropias. Como ve, desde acá, todo esto hasta integrales impropias. 22 impropias. Y eso está en la página del curso. Dice si podemos revisar un ejercicio del taller. El 19 del taller 2, intentemos. A ver qué pasa. Taller 2. O sea, f es una función continua y defina esto, la acumulación. Suponga que existe una constante que satisface esto. De un ejemplo de una función f satisfaciendo las condiciones del problema. De acuerdo. A ver, voy a atacar esto primero que nada. Quiero asegurarme que es este el ejercicio. Entonces, Sergio, ¿es este el ejercicio en cuestión? Le pregunto. Si me pudiera confirmar a través del chat. Ah, no, dijimos el 20. Perdón. Estoy viendo el 20 y usted me dice el 19, que dice f de x es la integral del seno de x de esa expresión y g de y es ese integral. Encuentre la segunda derivada. Excelente. Entonces, Sergio, disculpe, sí, el 19. Vamos a ver esto. Digo, ejercicio
19 raya 2. F de X es la integral entre seno 1 más t cuadrado. Luego, g de x me dicen que es igual a, aquí estoy complicando, es la integral entre 3 y y de f de x. Perdón, g de y es eso, g de y, de f de x, perfecto. Digo, está bien escrito excepto por esta parte. Tengo que hacer un borrador un poco más razonable. G de y. Y me dice hallar segunda derivada de g, pero en pi sextos. Entonces, mire, es una función de acumulación. Decimos acá, vemos que, mejor en otra línea, para empezar la solución. Vemos que g y f son ambas funciones de acumulación. Entonces digo así. Ahora hay que recordar que g' en y, miren, si g de y es esta integral, g' es f en y. Tan simple como eso. Y después, digo, derivando, volviendo a derivar, tenemos que la segunda de y es la primera de f. Pero ahora voy a escribir f de y como la integral entre 0 y el seno de y de 1 más t cuadrado de t. Entonces miren que en este caso, y es lo que acabamos de repasar, que es una función de acumulación, pero que tiene anidada una función en el límite extremo. Entonces yo digo, esta función es una función de acumulación cuyo límite superior tiene una función anidada. Así, entonces cuando yo quiera calcular, digo, f' en y es igual al argumento 1 más t cuadrado, pero t es seno de y. Esa es la primera parte. Y la segunda es la derivada del seno.
En otras palabras, f' es la raíz de 1 más el seno cuadrado de y por el coseno de y. Y ahora simplemente tengo que decir que esto, f' de y, es f' de y por tanto evaluamos G2 en pi sextos es igual a F2 en pi sextos, perdón, a F1, no sé qué es F1, en pi sextos, que viene a ser 1 más el seno cuadrado de pi sextos, 30 grados, y el coseno de pi sextos, 30 grados. Entonces, aquí, ¿cuánto me da? Esto es raíz de 1 más 1/2 al cuadrado, y esto es raíz de 3 sobre 2. Ahí tienen. Listo. Eso, así es como se resuelve ese ejercicio número 19. Más preguntas, por favor. ¿Preguntas? ¿Preguntas, por favor? Con gusto, Sergio. Entonces, más preguntas, por favor. ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? ¿No? ¿Doy por concluida la clase, entonces? Muy bien. Entonces, puesto que no hay más preguntas, este es un buen momento para terminar nuestra clase. Acá se concluye. Por lo demás, aunque no lo necesitan, muy buena suerte en su examen parcial. Recuerden, concéntrense sobre todo en las ideas, en el entendimiento de las ideas más que en los cálculos. Realmente no va a ser un examen de cálculos, es un examen que está revisando si usted verdaderamente asimiló las ideas centrales de todo esto y cuando juzgue conveniente, en el mismo examen está escrito, utilice según su mejor criterio un sistema computarizado como Wolfram Alpha o con el cual usted se sienta más cómodo como singular. Entonces nosotros ya nos vemos, la próxima semana les llega la citación y el 22 es su examen. Muchísimas gracias por su atención y nosotros hasta la próxima. Chao, chao.